Buenos días, hermanos, y qué gusto poder saludarlos en este domingo tan especial, este domingo de Ramos, donde vamos a estar celebrando la entrada triunfal de Cristo. Y recuerden que a través de esta semana, que es la Semana Santa, vamos a estar celebrando la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y empezamos justamente en este día. Quiero contarles un poco sobre una tradición romana. Esta se llama el triunfo romano. El triunfo romano era una procesión inmensa y pomposa en celebración de algún general, de algún gran guerrero que había salvado a la nación, que había librado una gran batalla a favor del imperio de Roma. Y en muchas ocasiones también se daba para los gobernantes, los emperadores de la nación. Normalmente el triunfo romano iniciaba con algunos políticos, con algunos de los cónsules que iban por las calles caminando, conociendo a la gente, empezando toda la procesión que iba a ser una procesión muy grande, que empezaba al inicio de la ciudad y atravesaba hasta el centro. Entonces empezaban los políticos caminando por las calles, luego los seguían los prisioneros de la guerra que se había librado. En una de estas grandes batallas siempre había alguna nación que perdía, alguna ciudad que perdía, y aprisionaban a muchas de esas personas y tomaban a esos prisioneros y los traían muchas veces en cadenas hasta la ciudad de Roma para humillarlos, para humillación de la nación y para demostrar el poder de Roma sobre esta nación que habían vencido. Y al final de todos los prisioneros de guerra, usualmente venía el prisionero más importante, la pieza más importante de estos botines de guerra, que era ojalá un miembro de la realeza que había sido capturado. Este podría ser un príncipe, un rey, y en muchas de estas ocasiones lo ponían, estaba en el centro de todos estos prisioneros y lo encadenaban y lo humillaban para demostrar el poder de Roma y el dominio sobre esta nación. Después de el miembro de la realeza, usualmente venían algunos ejemplos de la conquista y esto es en muchas ocasiones pinturas enormes que hacían demostrando las batallas más importantes que se libraron o quizás incluso en algunas ocasiones hubo dramatizaciones, teatro de la gente de Roma utilizando a los esclavos reales para demostrar cómo se libró esta batalla. Después de todo esto, venían los botines de guerra. Esto era el oro, la plata y cualquier cosa preciosa que podían obtener de esa nación que habían dominado. En muchas ocasiones también traían flores exóticas que no conocían en Roma, e incluso animales exóticos de esa nación recién conquistada. Entonces era una procesión enorme que iba por delante. Y finalmente, después de todas estas cosas, eventualmente llegaba el homenajeado, la persona importante, el centro de esta procesión, que es el emperador o el general de guerra que había conquistado esta nación. No venía sobre un corcel blanco, como muchas veces imaginamos, sino que él venía en una carroza alta, romana, que era alada por 4 caballos de guerra, 4 hermosos caballos finos de la nación. En su cabeza él llevaba una corona de laureles, que era uno de los homenajes, una de las glorias más grandes que daba el Imperio Romano a las personas. Y en su mano llevaba un cetro de marfil que tenía encima, en la parte de encima, un águila, que era el símbolo de Roma y también un símbolo de la conquista. Y así es como entraban a la capital del Imperio Romano los príncipes conquistadores o los reyes de la nación. Era una gran ceremonia. Esto es lo que se conocía en Roma como el triunfo romano. Pero Jesús entró sobre un burro. En el inicio del pasaje que acabamos de leer, Jesús manda a 2 de sus discípulos a preparar su entrada. Les instruye que ellos deben encontrar un pollino, o sea, un asno o un burro joven, y que lo deben traer a él. Dice 2 al 3, diciéndoles, id a la aldea que está frente de vosotros,
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego lo enviará. En otro de los evangelios se especifica que este pollino es un animal que nunca había sido montado en Marcos 11:2. Y la imagen entonces de este animal es de un ser que no ha sido dominado por los humanos, que no ha sentido el sufrimiento del látigo, la traición del pecado. Es un animal puro, realmente, por ser joven, por no haber sido montado, es un animal puro. No ha sido contaminado por la maldad humana, ¿sí? No ha sido castigado, azotado, no ha conocido el dolor del pecado de este mundo. Es un animal puro y por eso es digno también de un hombre puro. Pero a la misma vez es importante entender que los animales no son fácilmente dominados. Por más que nosotros utilizamos los caballos y los burros como animales de carga y los montamos en muchas ocasiones, no es que ellos anhelen ser montados. Ni a un burro ni a un caballo les gusta al inicio que los monten. Y de hecho, cuando se acostumbra tampoco es lo que ellos más desean. Entonces, la decisión de Jesús de montar un animal que nunca había sido montado es curiosa, porque cualquier otra persona habría tenido problemas montando a este animal. No, quizás no le obedecerían, no irían en la dirección correcta. Sin embargo, en este pasaje nunca se menciona que el animal se incomode ni les dé problemas el momento de entrar. ¿Por qué? Porque el Rey del universo, el que formó toda la creación con sus manos, este estaba interactuando ahora con su creación. Por esto, para el asno realmente no creo que haya sido un inconveniente, sino que más bien para el asno seguro fue el más grande honor y el más grande privilegio. Me recuerda un poco una canción graciosa de un cantante cristiano que se llama ¿Qué burro eres? Y habla sobre la entrada triunfal donde el burrito, el asno que lo iban montando, se enorgullece y cree que es por él que hacen la procesión. Pero luego alguien le dice, ¿qué burro eres? ¿No entiendes que era a Jesús el que iba sobre ti, a quien estaban adorando? Entonces, realmente debería ser un honor para la creación poder glorificar de esta manera a su creador. Si recuerdan lo que les conté sobre la entrada triunfal de los romanos, de los conquistadores romanos, el homenajado entraba con una gran ceremonia pomposa, ¿sí? Sobre un carruaje y alado por 4 caballos. Ahora, si comparamos el caballo y el burro, normalmente el caballo es un animal elegante o se considera un animal elegante. Sirve para los trabajos más dignos. Lo utilizan para las guerras, los utilizan para las carreras. Es utilizado también como transporte para los dignatarios. Y en ocasiones hay caballos que cuestan millones de millones de dólares y hoy en día reciben masajes, reciben terapias, reciben entrenadores, incluso reciben psicólogos de caballos para asegurarse que estén bien estos animales tan valiosos. Por otro lado, no creo que alguna vez hayan gastado tanto dinero en un burro. Un burro, en cambio, es un animal común. Es un animal de carga, es un animal de trabajo duro. Es un animal de la gente, un animal no es de un dignatario elegante, sino que es el animal que usa el común de las personas y que monta la gente humilde. Si nosotros recordamos la tradición cristiana, nos cuenta que en la canción sobre el burrito sabanero, el burrito que llevaba a María o que iban ellos, María y José, allí. ¿Por qué? Porque era una práctica común en la antigüedad en Jerusalén, en Israel, tener un burro que montaban, un burro pequeño que muchas veces montaban en trayectos largos o que utilizaban para cargarlo con diferentes cosas como grano. Entonces es muy posible que hayan utilizado un burro y era algo común en las personas que tenían cierta posibilidad tener un burro de esta manera. Entonces Jesús no llegó a Jerusalén identificándose con los más altos dignatarios y con la gente de mucho dinero.
mm, sino que Él llegó montado sobre un animal que es el símbolo de la gente común. El asno es el símbolo de toda la humanidad, porque Cristo vino a morir por las personas necesitadas y no por los pocos que lo tienen todo ya y no necesitan más. Mateo nos menciona que todo esto se dio a cabo para cumplir lo que el profeta había dicho. ¿Y de qué profeta está hablando? Mateo está mencionando a Zacarías. A través de su libro, Zacarías describe varias veces sobre el carácter de el Mesías, el que llama el ungido de Dios. Y en el capítulo 9, Zacarías dice esto: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los carros de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías nos está describiendo aquí sobre el futuro rey de Sión, el futuro rey de Jerusalén. Lo describe como humilde y cabalgando sobre un asno. Es la misma imagen de Jesucristo entrando a Jerusalén. No es como los otros reyes. No es como los otros reyes que llegan quizás sobre elefantes, sobre corceles blancos. No viene sobre carrozas, no viene en un gran desfile entrando a la ciudad de Roma. Tampoco viene en un jet privado, no viene en su hermoso convertible o en su Rolls Royce, como algunos hoy en día, sino que él viene sobre el animal más humilde. No solo eso, sino que Zacarías dice, y él contrasta la humildad del ungido de Dios con el resto de las naciones, con las naciones guerreras. Dice: de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. El que viene sentado sobre el asno no es un guerrero. A decepción de muchas personas en ese tiempo que quizás estaban considerando la revolución que estaba iniciando Jesús, no es un guerrero, sino que es un príncipe de paz, como dice en Isaías. Destruirá a los implementos de guerra y dejará devastados los carros y los caballos de los orgullosos dignatarios y las personas que entran tan pomposamente a la ciudad y se sienten superiores a los demás. Destruirá todo eso y traerá paz a las personas. Entonces vemos que Jesús desafió completamente la idea de las personas que estaban esperando al que libraría a Israel. No es un guerrero orgulloso que pide un gran homenaje por las calles, sino que es un Salvador humilde que viene montado sobre un asno, sobre un pollino. Quiero que veamos también lo que significa este triunfo, o cuál es el triunfo que celebramos en Cristo. Vemos la reacción de la gente que dice en el 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Dice que por delante y por detrás iban voces de personas clamando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Primero veamos el uso de esta palabra Hosana. ¿Qué significa? Traducida literalmente, Hosana significa salve o sálvanos. Está hablando sobre salvación. El pueblo estaba clamando a Jesús por salvación, pidiendo salvación. Y están reconociendo que Él es entonces el Salvador, quien los puede salvar. Por eso Él se merece esta entrada triunfal. Ellos están glorificando que Él es su Salvador. La actitud de la gente era de total reverencia por este hombre que estaba entrando, el que los iba a salvar. Y así como los romanos daban una entrada triunfal a sus guerreros cuando los habían salvado de las naciones extranjeras o cuando habían expandido su reino, a Jesús lo están reconociendo
por lo que él iba a hacer a futuro. Aunque ellos no lo entendían, aunque ellos no sabían cómo él iba a triunfar y él iba a salvar a las personas, aún así ellos estaban celebrando lo que Jesús estaba por hacer. Entonces, ¿cuál es el acto de Jesús que le merece este honor de la entrada triunfal, este triunfo como lo celebraban los romanos? Antes de entrar a Jerusalén, nosotros vemos en Mateo, en el capítulo anterior, que Jesús estaba andando por las aldeas y por todo Israel, estaba enseñando y estaba sanando a las personas. Y exactamente antes de entrar a Jerusalén, Mateo dice que abrió los ojos de dos ciegos que estaban en el camino. Y Jesús, a través de su ministerio, sanó a incontables personas. Y estas personas lo siguieron. Y sabemos que Él abrió los ojos de muchas personas. Con sus enseñanzas, Jesús abrió los ojos del corazón de muchas personas para reconocerlo a Él, y estas personas lo siguieron. Y por supuesto, para las personas, alguien que hace milagros, alguien que puede sanar a las personas, es merecedor de una entrada triunfal. Y por eso es que ellos lo celebran a Jesús. Pero la celebración de Jesús estaba realmente adelantándose a su mayor acto de salvación. Porque exactamente una semana después de la entrada de Jesús, Él iba a morir, iba a resucitar de su tumba. Cuando Jesús salió de la tumba, no hubo un gran desfile por las calles. No fue declarado el rey de Israel como esperaban algunas personas. No proclamaron por las calles que Él venció a la muerte y que Él venció al pecado, a los enemigos más grandes de la humanidad. Jesús resucitó callada y humildemente, porque su celebración ya se había realizado. Ya lo habían declarado como rey, aunque algunos se habían olvidado. Él no necesitaba más. Él no estaba buscando más reconocimiento. Estoy seguro que en los cielos, el momento que esa tumba se abrió y Jesús salió, hubo una celebración enorme como no nos podemos imaginar. Pero en la tierra todo estuvo callado. Pero nuestro humilde Salvador, Él no busca el reconocimiento aquí en la tierra. Él busca que lo reconozca cada corazón. Por eso es que Él fue personalmente a sus discípulos. Él se apareció cara a cara con ellos y los animó y los amó. El más grande triunfo de Jesús, el que merece toda la procesión y toda la celebración que nos podamos imaginar, es el haberse levantado de la tumba. Algo que no sucedía aún. Porque sin su muerte y su resurrección, para nosotros no hay vida eterna. Para nosotros no hay salvación. Y nosotros seguiríamos muertos en nuestra tumba del pecado. Cada uno de nosotros debe abrir su corazón y declarar fuertemente: Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David. Hosana al que derrotó el pecado. Hosana al que me salvó de la muerte. Hosana a Jesús, el Cristo. Debemos celebrarlo y dejarlo entrar de manera triunfal a la ciudad amurallada que está en nuestro corazón. Jesús debe ser el Rey de nuestra vida. ¿Y cómo es ese Rey? Hacia el final del Imperio Romano, el homenaje del triunfo del que les he estado contando era casi exclusivamente para los emperadores, para los gobernantes de la nación, porque ellos eran orgullosos y querían tener el más grande honor para sí mismos. De este modo, los nuevos reyes, los nuevos emperadores de Roma, se establecían por medio de la entrada triunfal. Pero hay un dato muy curioso que cuentan los historiadores sobre estas entradas triunfales. Curiosamente, en el triunfo romano, el hombre homenajeado era acompañado por un esclavo que sostenía una corona de oro por encima de su cabeza. Y mientras que este esclavo iba sosteniendo la corona sobre su cabeza, iba susurrando algo a su oído desde atrás. Le decía una palabra: respiche, que en el español ahora significa mira hacia atrás. Para nosotros quizás no significa mucho, pero para el que estaba siendo homenajeado en ese momento, era un recordatorio, dicen los historiadores, de que no era un dios.
no era un Dios, sino que era un simple mortal. En este momento, mientras él miraba las multitudes que todas aclamaban su nombre y celebraban a este poderoso guerrero, cada momento, cada paso, había una voz que le recordaba: tú eres un simple mortal, no eres un Dios y vas a morir. Pero con Jesús es completamente diferente. Si consideramos el triunfo romano de manera pública, todo estaba indicando que esta persona estaba por encima de todos, que él era el mejor. Era una ceremonia grandiosa para una persona que merecía estar por encima de los demás. Pero, sin embargo, en lo íntimo de ese carruaje, se lo declaraba como un simple humano. Se decía que era igual a los demás. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, él lo hizo de la manera más humilde. Él pudo haber conseguido grandes corceles que lo entraran. Él pudo también haber levantado un ejército de la nación de Israel para entrar con él a la ciudad. Él pudo haber hecho descender de los cielos las huestes celestiales para tener la más increíble procesión que se haya contemplado. Pero Jesús no lo hizo. Más bien él entró sobre un animal de carga, de la manera más simple y más humilde. Pero en todo el trayecto, las palabras que se le decían eran: Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En Mateo 3, una voz del cielo apareció cuando Jesús se hizo bautizar. Y se abrieron los cielos y declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en la transfiguración, mientras Jesús era visitado por Moisés y por Elías, Mateo dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y yo pienso que mientras que Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, paso a paso, mientras que él entraba humildemente, no solo las voces de la multitud estaban clamándola a él, sino que el Padre y el Espíritu hablaban directamente a su corazón y le decían: tú no eres un simple mortal, tú eres el Dios, tú eres mi Hijo amado. Entonces, en la entrada triunfal, Jesús no se estableció como rey de la nación de Israel, como aclamaban las multitudes, como deseaban tantos de ellos. Tampoco derrotó al imperio estableciéndose como rey, guerrero, conquistador en Roma. Su triunfo fue en realidad mucho más grande que eso. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús es el rey de ese reino. Él es el rey de los cielos, Él es el rey de reyes, Él es el rey del universo y Él es el rey de nuestras vidas. Entonces, ¿quién es el rey de tu vida? Calvino nos enseñó que todos tenemos un trono en el centro de nuestro corazón. Todos ponemos a alguien o algo sentado en ese trono. Y el que se sienta en ese trono de nuestro corazón gobierna nuestra vida. Algunas personas ponen en el trono de su corazón al dinero y piensan que con obtener más dinero van a solucionar sus problemas. Y mientras más dinero obtienen, más dinero desean. Y nunca se acaba el ciclo y nunca se solucionan sus problemas y su corazón sigue vacío. Muchas personas pueden poner a alguna persona, pero las personas siempre nos van a fallar. Las cosas siempre van a dominar nuestras vidas y a la final nos van a dejar vacíos, sin nada. Nada merece una entrada triunfal a nuestro corazón, sino quien nos salvó de la muerte y del pecado, el que lo dio todo por nosotros. Entonces, ¿quién gobierna tu vida? Recuerden que esta semana inicia la Semana Santa, la Semana Mayor, cuando recordamos el mayor acto de Jesús. En esta semana debemos considerar el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros. Y debemos recordar el dolor de Jesucristo en la cruz, el dolor de Jesucristo y el sufrimiento de Él mientras avanzaba hasta esa cruz.
porque Él se sometió obedientemente a todo ese sufrimiento, hasta la muerte. Él pagó el precio más alto por nuestras vidas. Si tú no lo has hecho aún, deberías darle una entrada triunfal a Cristo a tu corazón. Porque Él lo dio todo por ti y mereces ser el Rey de tu corazón. Oremos. Padre Celestial, qué increíble, qué maravilloso es saber que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra y se estableció como Rey. Él trajo el reino de los cielos, algo que estaba tan alejado de nosotros que nunca lo podríamos alcanzar. Pero Jesús lo trajo aquí a la tierra. Y en esta semana, en este día, Señor, queremos celebrar a Cristo como ese Rey, como el Rey glorioso del universo, el que trajo el reino de los cielos a la tierra y, más importantemente, el que estableció el reino de los cielos en cada uno de nuestros corazones. El que destruyó el imperio y el gobierno de la muerte y del pecado y nos liberó de la esclavitud para poder formar parte de la familia de Jesucristo, la familia celestial del reino de los cielos. Señor, te agradecemos porque tú has hecho eso en cada una de nuestras vidas. Y Padre, te pido por las personas que quizás están viendo este video y no han entregado su vida aún, que siguen poniendo otras cosas, otras personas en el trono de su corazón, que le han dado la entrada triunfal no a Jesucristo, sino a las cosas de este mundo. Te pido que primero tú les ayudes a reconocer el problema que es eso, lo vacío que nos dejan las cosas de este mundo, el llenar nuestro corazón con algo que no sea Jesucristo y su evangelio. Y Señor, ayúdales a quitar, a derrocar el que está como Rey en su corazón y poner solamente al verdadero Rey del universo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, que ellos puedan orar en esta mañana y puedan celebrar con nosotros el triunfo de nuestro Rey en la entrada triunfal no solo a Jerusalén, sino a cada uno de nuestros corazones. Porque Él es victorioso. Él fue victorioso en la cruz, Señor, y Él fue victorioso aún más en la resurrección. Y por su resurrección es que nosotros nos gloriamos y nos alegramos porque sabemos que tenemos la vida eterna asegurada, porque Jesucristo resucitó también por nosotros. Y Señor, queremos terminar esta mañana agradeciéndote, levantando tu nombre en alto y simplemente llenando nuestro corazón de amor y de gozo por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por ese sacrificio de Jesucristo, por ese triunfo de Cristo en la tumba y en la cruz, Señor. Porque gracias a Él nosotros podemos clamar a ti, podemos decirte Padre y podemos ser parte de la familia de Jesucristo. Te agradecemos por todo esto, Señor. Te pedimos que en esta Semana Santa hables a nuestro corazón, ayudes a cambiar nuestra vida y nosotros podamos demostrar verdaderamente que Jesucristo ha entrado triunfalmente a nuestra vida y Él es el Rey de nuestro corazón. Todo esto lo agradecemos en el nombre y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por favor, celebren con sus familias la entrada triunfal de Cristo y recuerden toda esta semana lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Bendiciones.